Che, flojito, si hubiese Uno de que tres. calificar, flojito. Flojito, flojito, ¿eh? No conocen a los concejales. Los concejales no Tampoco se los conocen proyectos. No. Y Bueno, bueno, y el tema de los 70.000. del sueldo, ¿no? De los ¿Qué concejales. opiniones, por Dios? Bueno. Uno también de tres. Sí, Uno estuvo sí, de sí, acuerdo, sí. dos no. Exacto. ¿no? Bueno, esto es Río Cuarto, en vivo, ahora, 10:30 de la mañana seguramente. Así es, y para profundizar un poquito más del tema de las instituciones, de una institución como el Consejo Deliberante y todas las instituciones que tenemos en nuestra ciudad, en la región, como país en general, vamos a invitar, ya están con nosotros en nuestro piso, al director de la redacción de Puntal, está Marcos Yure, con nosotros le damos la bienvenida. Un ¿Qué tal? gusto ¿Cómo están? recibirte. ¿Qué tal, Marcos? Marco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, Muy bien. es un Estabas tema. viendo con nosotros ahí Sí. lo que refleja la calle, al menos parte de la calle de Río Cuarto. Sí, que son opiniones particulares, Sí, ¿no? No seguro, podemos por eso. generalizar No, a partir no, de súper de- parcial, Exacto. una cosa pequeña. Pero digo, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo están las instituciones en Río Cuarto? Y sobre todo, ¿cómo está la gente de Río Yo Cuarto creo con que las instituciones? Es innegable el desprestigio que tiene la política en general y en particular los legislativos, ¿no? Que mucha gente los considera, como precisamente no hacen cosas concretas, no son ejecutivos, los consideran hasta como organismos superfluos. Es un poco peligroso hacer eje sobre esa idea y o hacer demagogia con esa idea, porque los legislativos tienen una función muy importante, ¿no? Claro. Nosotros hemos pasado épocas en que precisamente lo primero que se elimina es el legislativo. No sé si tanto por lo concreto que genera el legislativo, por las leyes específicas que genera, sino porque es un ámbito de debate. Por ejemplo, se escucha la voz de la oposición, que de lo contrario, desde el Ejecutivo no se puede escuchar, ¿no? Entonces es un ámbito importante para eso, para que se expresen voces disonantes con respecto al gobierno. Lo bueno sería es que hubiera más, ¿no? Que hubiera más expresiones. ¿Más espacio de debate, decís vos? Más expresiones de otras minorías. Ha sido muy bueno en esta última gestión, por ejemplo, el ingreso de Respeto, ¿no? Una fuerza que ha sido una bocanada de aire fresco en el sentido de que son chicos que hacen trabajos sociales, que tienen trabajos comunes y silvestres, algunos son enfermeros, otros trabajan en comercios, es decir, palpan más la visión o las limitaciones que tienen en el día a día las personas comunes. Pero yo rescato el ámbito de debate que es el Consejo Deliberante. ¿Qué se le pide, qué se le reclama? Un debate más elevado, Claro. ¿no? Un claro. mejor debate, Sí, una que no se mejor levante- preparación. Que no se levante el de recinto y dejen a la gente discutiendo. por Sí, ejemplo, ¿no? uno ve por ahí temas que son interesantes, importantes, y la altura del debate, o la profundidad del debate, mejor dicho, no es la que se esperaría, ¿no? De dirigentes que tienen que estar, en teoría, por encima de la media, que tienen que tener otra visión más profunda, más de fondo, y por ahí se ven debates bastante rudimentarios. Ahora, ¿no hay como una desconexión, digo, entre la gente y las instituciones que nos representan como ciudad? Algo así como que de pronto el ciudadano va, vota, pone su voto, elige al concejal que lo va a representar, pero después se desliga, no sabe ni quién es, se olvida del nombre, Sí. se olvida de qué tiene que hacer, se olvida de exigirle, de proponerle, de acercarle propuestas o lo que fuere. Yo creo que ese es un buen punto, porque hay una doble cuestión acá. Sí. Por un lado, el desprestigio propio de las instituciones, que deberían hacer mucho para recuperar la conexión con la gente, pero por otro lado, también que no conozcamos a los concejales, habla mal de nosotros mismos como Claro. ciudadanos. Somos nosotros los que... los nombres de los concejales salen en el diario, salen en la tele, están en las redes sociales, están las páginas oficiales de información. Nosotros, si fuéramos ciudadanos más activos y más interesados por controlar lo que hacen nuestros dirigentes, deberíamos saber quiénes son, qué hacen, si presentan proyectos, y eso implicaría una cuestión activa de nuestra parte. Involucrarnos. Informarnos ¿No nos y faltaría un poco de exigir. educación cívica en ese punto por parte de los colegios, por parte de otras instituciones, porque esto es una interrelación de instituciones, para que como ciudadano empezar a comportarnos más activamente en ese Claro, sentido, ¿no? no hace falta más un sentido crítico como ciudadanos, pero con información. Claro. Digamos, sentarnos a decir, no, porque todos roban. ¿No? Es como decir, todos los maestros son vagos. Esas generalizaciones no sirven. Digamos, son muy Simplista y que no simplistas. sirve, claro. Hay que ver, hay concejales que trabajan mucho, que están todo el día en el consejo, que trabajan en las comisiones y otros que no. Y sería un aporte a mejorar las instituciones que nosotros estemos más activos. Y Claro. que identifiquemos a los concejales, aquellos que no van, aquellos que no trabajan, aquellos que no se comprometen, y por lo tanto castigar después.
En ese o en el sentido, transcurso. es bueno el tema de la banca ocupada por los estudiantes, ¿no? Tomar contacto con la institución desde adentro, me parece, desde el ámbito educativo, como para que los jóvenes empiecen a... La banca del ciudadano, la banca del participar ciudadano y los activamente. estudiantes. Claro, bueno, son modalidades que permite usar el Consejo Deliberante, que se usa esporádicamente, y estaría bueno que se utilice con más asiduidad, ¿no? Que la gente tenga más participación. Ese control ciudadano debería ser mucho más presente, ¿no? Más activo, no solamente a través de las redes sociales, que es lo más fácil, uno pone cualquier barbaridad en las redes sociales, pero nos falta lo principal, que es informarnos primero, ¿no? Informarnos y determinar quiénes trabajan, quiénes no, qué hace el Consejo Deliberante. Y lo que sí noto yo en este Consejo Deliberante con respecto a otros es por ahí una pérdida de iniciativa política propia. Es un Consejo Deliberante que actúa a partir de iniciativas que surgen del Ejecutivo, pero no tiene iniciativa propia, que sí se veía en otros consejos deliberantes. Y por eso da por ahí una visión de un poco menos enriquecedora con respecto al debate político. Marcos, sos secretario de redacción del diario Puntal, especialista en política. ¿Cómo ves el momento político de Río Cuarto? ¿Ya empieza de a poco la carrera por las elecciones del año que viene? ¿Cómo está el tema? El momento político está asignado por la crisis nacional, ¿no? Sí. Se debate muy poco de la realidad local precisamente porque no llega plata, la gente no tiene para llegar a fin de mes. Cuando hay una situación crítica que implica que el ciudadano común esté más preocupado porque no puede comprar la carne que por lo que hace el Consejo Deliberante, eso altera el escenario político y por lo tanto retrasa los debates o los posicionamientos electorales. Hoy hablar de candidaturas que en Río Cuarto no van a ser en el 2019, sino en el 2020, suena como una eternidad. Sí. Cuando no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Sería por lo menos desprolijo, además, estar hablando de campaña política. Y claro, la gente diciendo, che, estos hablando de elecciones y nosotros no llegamos a fin de mes. Sí. Entonces, los políticos lo van leyendo eso y van retrasando los tiempos de posicionamiento. Hoy el escenario político local es bastante chato, ¿no? Con un gobierno que va para adelante, manejando como puede, a partir de esta crisis que está viviendo, con ayuda del gobierno provincial, cumpliendo algunas cuestiones e incumpliendo otras muy importantes que había planteado el gobierno de Juan Manuel Llamosa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, el bacheo cero no existe, hay muchos baches todavía, ¿no? Lo que ocurrió con un tema que ha asignado a la realidad de Río Cuarto, que ha sido la higiene urbana, que supuestamente se iba a modernizar. El nuevo contrato ya tiene 1 año y medio y la verdad que mucho no se ve en la calle con respecto a modernización de la higiene urbana. Pero del otro lado también es cierto que la oposición no plantea ejes de debate propositivos. Sí tiene por ahí un rol crítico, ¿no?, que se expone. Hoy lo vimos, por ejemplo, lo pusimos en la tapa del diario, un tema que nos parece importante, que la oposición está acusando al gobierno municipal de ocultar parte de la deuda que tiene en dólares. Bueno, ese rol de control se está ejerciendo en parte bien y en parte deja algunas cuestiones que desear, pero falta esa otra agenda propositiva de qué hacer con los temas que son un déficit en la ciudad, y si estuviera propuesta la oposición, también obliga al gobierno a responder, ¿no? A reaccionar. Claro. Y el tema del PJ puntualmente, después de la partida física de José Manuel de la Sota, Schiaretti, y ¿cuál es el escenario que se presenta a partir de ahora? Porque había una posición determinada, una decisión política en su momento Juan Manuel de la Sota de ir para adelante y ser el referente del PJ, al menos en Córdoba. ¿Qué pasa ahora en donde, a través de las circunstancias que todos conocemos, no está más? Sí, de la Sota tenía un proyecto más que nada vinculado con lo nacional, que era un intento de posicionamiento para alcanzar algo que siempre quiso y nunca pudo, que fue la presidencia. Estaba trabajando incluso en una alianza con el kirchnerismo, un sector con el que estuvo muy enfrentado, para formar una alianza e ir por la presidencia. Bueno, la desaparición de la Sota deja un gran vacío en ese proyecto que tiene que reestructurarse, pero más que nada en Córdoba, ¿no? De la Sota fue el dirigente más importante del peronismo desde la vuelta de la democracia y fue quien construyó Unión por Córdoba y le permitió al PJ construir un proyecto de poder que lleva 20 años. Claro. No es fácil. Claro. Schiaretti ¿Por eso esto está ha sido un seco gobernador. ahora? No, Schiaretti está cumpliendo un rol de tratar de unificar a todos, de contener a los de las sotistas, de tratar de incorporar algunas otras fuerzas. Siempre desde el oficialismo es más fácil, ¿no? Desde el ejercicio del poder
puede producir esa unificación. Por un lado, porque tiene, vamos a hablar claro, cómo repartir algunas cosas, cargos, espacios de poder, pero además porque está actuando, me parece, en el peronismo provincial, cierto temor a que el año que viene, después de las elecciones que ha tenido Cambiemos en Córdoba, que a pesar de que Cambiemos está bastante castigado, sigue siendo una fuerza muy importante, creo que se ve con más riesgo que nunca la posibilidad de que el peronismo no la pase bien en la elección de 2019. Interesante si bien, la mirada que estás planteando, claro. Si bien la crisis nacional sí, ha hecho sí. que Cambiemos hoy esté bastante disminuido, que no sea lo que fue, que no se puede hablar de una fuerza que vaya a tener el 70% como tuvo, sí. pero tenemos un antecedente hace poco, Marco Juárez, en el que Cambiemos sacó el 52%. Claro. O sea que no es una fuerza fácil en una Córdoba en la que hay una identificación con el gobierno de Macri, si bien muy disminuido como marcan las encuestas, porque bueno, la crisis golpea y más que nada a quien encarna este proyecto, que es Macri y su fuerza política, que está generando grandes problemas económicos, la gente no tiene plata, no le alcanza, y la perspectiva es que esto, con el correr de los meses, sea todavía peor. Exacto. Sí, justamente ayer hablábamos con un economista que nos daba como una visión. Matías Tombolini. Sí, Matías Tombolini, que, lo peor no pasó. Y en esta terminología climatológica de la tormenta permanente, ayer también lo escuchábamos al jefe de gabinete Marcos Peña defender un presupuesto muy criticado por la oposición en general, ¿no? Sí, un presupuesto muy criticado porque es el presupuesto del ajuste. Del ajuste. ¿No? Y siempre que hay ajuste... A nadie le gusta demasiado. A nadie le gusta porque lo que se determina es quién paga el ajuste. Claro. Y uno, de la información que surge, la sensación que tiene es que no es un ajuste que se haya generado para que todos paguen y para que los que más tienen paguen más que el resto. En las crisis son difíciles para todo el mundo, pero no se ha generado una red de contención y la gente que hoy llega con lo justo lo va a pasar mal, y bastante mal. Uno lo ve en el supermercado, la cara de estupor de la gente ante los precios. Sí, sí. ¿No? Y eso hace que alguien llegue a fin de mes y le pueda dar todo lo que pretende a los hijos, o que no llegue. Y ese presupuesto del ajuste es, por un lado, va a ser un golpe político. Los políticos siempre leen en clave política, especulación electoral. Sí. Va a ser un golpe político para el gobierno, por lo tanto es difícil que le voten ese presupuesto. Le van a decir, hacete cargo, ahí tenés tu presupuesto y tu ajuste, y por lo tanto paga el costo político vos solo. Si bien hay un sector del peronismo en el que interviene, por ejemplo, el gobernador Juan Schiaretti, que es más funcional al gobierno de Cambiemos y está convencido que tiene que darle un presupuesto. No solamente porque coinciden en algunas cosas con Macri, en la mayoría de las cosas con Macri, sino también por una cuestión de autodefensa, por ejemplo, de Schiaretti. Schiaretti dice, si yo no le apruebo el presupuesto a Macri, Macri va a ajustar a donde más le convenga, porque va a tener las manos libres. Y si ajusta donde más le conviene, probablemente ajusten los opositores, es decir, en los gobernadores peronistas. Claro. ¿No? Con lo cual, entonces, Schiaretti hace casi Córdoba quedaría como un mecanismo marginada. de autodefensa en ese sentido, de especulación, para que el ajuste se reparta entre todas las provincias y no solamente entre las oposiciones. Vos decís que no es una coincidencia política, sino una estrategia, lo de Schiaretti. Una parte. Schiaretti, el gran temor de Schiaretti es que vuelva Cristina. Él por eso participa en un armado con otros gobernadores que no tiene chances de ganar hoy, ¿no? En una situación de crisis no se sabe para dónde puede saltar la política. Hoy no tiene chances de ganar, pero sí le puede quitar votos a Cristina porque es un voto peronista. Claro. Entonces eso disminuye las chances de Cristina. ¿Qué es lo que quiere el peronismo federal? Que Cristina no gane. En parte porque no coincide, porque no la quieren, en parte porque le tienen un gran temor en cuanto a cómo va a ser gobernar, por ejemplo, Córdoba, con Cristina de nuevo en la Casa Rosada. Excelente. ¿Alguien se imagina a Cristina volviendo contemporizadora después de haber sido llevada a la justicia? Lo más probable es que vuelva con más ánimo de revancha que antes. Claro, claro. Y los que van a sufrir esa situación van a ser los opositores. Entre ellos, Juan Schiaretti. Una mirada inteligente, interesante, la de Marco Jure, secretario de redacción del diario Puntal, que nos muestra un panorama de lo que pasa en la ciudad en el contexto de lo que está pasando justamente en la Argentina. Exacto. Muchas gracias, Marcos, gracias por venir a Puntal AM. Te esperamos en las próximas semanas. Será un placer. Gracias. Vamos a contactarte permanentemente. Gracias, Marcos. Cuando quieran.